M'entens? Sí. Part de la revolució va ser entrar en un món que potser fins 10 anys era desconegut. Dic 10 o 8. I a partir d'aquí ja no és un tema de 30 milions o 50 milions de seguidors. És un tema de que hi ha un format diferent en el món en què pots arribar en un segon a tot el món, siguis qui siguis i allà on estiguis. El que passa que t'has de currar i has de ser capaç de crear un personatge. El Nico, com tots els nostres amics i autors, aquí per explicar la seva obra, la seva experiència, per permetre que vosaltres pugueu parlar amb ell, interactuar i demanar-li coses a prop, perquè si no, sempre hi ha la distància. Tiro de idealizar desde lejos para poder-te oír casi ver y tocar. Està un límit, Sí, exacte. I després estarà l'espai de firmes i signatures l'estona que li permeti perquè ha d'agafar un tren. No m'enrotllo més. Amb el Nico, tots vosaltres, parlem d'experiència, parlem de com estar en aquest món, com entrar, com viure'l i com fer-ho, perquè, a més, hi hagi, no només, no solo és lligat, sinó mantenir-se. Nico, benvingut, bon dia. Luis, lo que ha dicho Luis sería perfecto, porque yo esta charla la llevo dando 14 años, o sea que yo ya me la sé. La voy modificando, la voy cambiando, pero sé que no está antes en una charla parecida a la mía, muy parecida, es lo mismo, ¿vale? Así que si me preguntáis cosas, genial, si no, con la charla, explico como Cálico, con los trabajos, genial. Si me dais un feedback, me preguntáis cosas o lo que sea, por mí... La Sara es la encargada de pasar el micro. Si antes, si alguno no conoce parte, digamos, del presente inmediato o pasado, si quieres dar algunos pinceladas. Yo empiezo y a partir de ahí hacemos una previa. Sí. Se sent bé, però no se sent bé, sí. Se me escucha todo tuyo. Vale, se te escucha, se te oye, se te entiende. Al final me voy a tragar el micro. Me lo va acercando. Si se me oye, bueno, pues a lo que iba. Mira, voy a empezar explicando cómo nació Cálico, ¿vale? Cómo fue un poquito el nacimiento de Cálico hace ahora 20 años. Cómo fueron... No fue un día me levanté y dije, voy a crear Cálico electrónico, voy a crear la primera web serie de este país. Entonces no existía. Yo de hecho, Cálico como Cartoon Web, no sabía cómo llamarle todavía porque uno estaba acuñado el término de web serie. Cálico no nació un buen día, como digo, sino que fueron varios momentos de la vida que se juntaron y nació Cálico. El primer de mi momento fue en Bilbao. Yo trabajaba en Bilbao y ahí conocí a Dani Tejerina. Dani Tejerina era un colega que venía a tomar alimentos con nosotros los viernes por la tarde y bueno, no tenía más constancia de él que nosotros borrachos, abrazados y cantando. Y un buen día me vino un colega donde yo trabajaba, en una productora de animación, y dijo, Dani ha hecho música. Y digo, Dani, Cachi, sí, Dani ha hecho música con un CD. No existían los USBs. 2014, no, antes de 2014. Estoy hablando de antes de la creación de Cálico electrónico, el año 2000 por ahí. Y cogí el CD, lo metí en el ordenador, me puse los cascos y escuché esto. Esto es solo audio, ¿vale? O sea, no podéis imaginar porque esta es una canción que había hecho Dani, yo no sabía lo que me podía esperar. Digo, Dani, no tengo ni idea. Enquadra la pantalla e faz Mano, no final. Já, porque... Yo escuché eso y quería matar a Orcos, ¿vale? O sea, yo escuché eso y digo, dame un hacha que mató a Orcos. Claro, por aquella época ni existía El Señor de los Anillos, la película ni se le esperaba todavía, no había mucha idea. Entonces ahí donde había sacado esta música y digo, ¿qué la ha hecho Dani? Sí, la ha hecho Dani. Y digo, ¿cómo? ¿El ordenador? ¿Los programas? ¿Qué tiene? Y ese día dije, bueno, un día hago algo, con los anillos, porque estaba trabajando ya con Flash.
no me habían lanzado, hacíamos Son algo, parte de esto. Vale. yo pensé, bueno, si algún día hago algo, Pasa algo en la tele. y desde ese Tele día, y persona. el primer día que empecé con Cálico, que le dije, Dani, yo voy a hacer una serie para internet, yo te pongo la música, hijo. Y tuve la mejor suerte del mundo porque Dani es músico, espectacular, como podéis ver. Pero además la música es algo bastante desagradecido, es decir, una pieza de educación, de la música está mal, te joder la pieza, pero si está bien, todo fluye. Entonces, como yo hablaba de las piezas de Cálico o cualquier cosa, la música es lo último, ¿vale? Entonces, cuando lo tengo combinado, se lo todavía, no sé si me acaba de convencer, lo he visto muchas veces, se lo doy a Dani, lo devuelvo ya con música y te digo, hostia, ahora sí, ahora queda redondo, ¿vale? O sea que Entonces tiene que encajar un poco sí, el tiempo de la imagen con el tiempo de la música. con Dani hay una frase que siempre tenemos. Una es, siempre me dice, Nico, para mañana, claro, no sé. Pero la otra que siempre decimos es que los silencios también forman parte de la banda sonora. Es decir, a veces no poner música es casi mejor que poner algo de música. Claro, en el momento de pausa, en el momento de una sola nota, en el momento de mucho sonido que lo acompañe, o de una escena con ritmo trepidante que la música te haga estar también nervioso y trepidante. O sea que la música es súper importante y tuve la suerte desde el minuto 1 de contar con Dani para hacer la serie Cálico Electrónico. Otro de los momentos, aquí no sé si se me lo sabe, bueno, pues ese es uno de los momentos. Luego otro de los momentos fue con el primo de mi cuñada, Manuel Muzas, que es el dueño de Electrónica Web. En aquella época era Electrónica Web 2001 y estábamos ya 2002. A ver, Manuel, cámbiale el nombre. Quítale la fecha. Quítale el año. Que si querías que pareciese futurista ya no lo parece. Y entonces quedamos un día y me dijo, hostia, tengo un problema, bueno, que la gente no se entera cómo hacer un pedido correctamente en la tienda de Electrónica Web, se pierde, por aquel entonces no era como ahora en Amazon, porque a veces no hubiese hecho 3 pedidos, sino pues se había hecho 3 pedidos. Por aquella época era métete aquí, rellena esto, vete allá. Y entonces me dijo, hostia, pues ¿qué vamos a hacer para que la gente no se pierda a la hora de hacer un pedido y tal? Y pues mira, por aquella época, ahora sí que estamos en 2004. Digo, estaban bastante de moda los mascotitas virtuales, ¿vale? Entonces dice, pues vamos a hacer una mascotita virtual que te acompañe y te diga, pues mira, rellena esto, marca aquí, déjalo. Y ahí empecé a diseñar lo que sería el Cálico, que es el blanqueo de Cálico Electrónico. Esta fue la primera opción donde yo muy claro cómo tirar, era una factura virtual de una tienda de electrónica online, era todo muy nuevo, y lo que tenía claro que iba a ser el típico tío de almacén, un poquito así vago, aquí me sonía que tenían que soldar los chips para piratear la PlayStation, y no tenía que piratear, no sé qué. Está interior, pero. Ah, está exterior. Cuando fuera independiente de ferrocarril, Lo mismo que tiene que te suelta un chip para PlayStation. También si fijáis siempre hacía la opción en pequeñito. Pero es un personaje que tiene que convivir en la pantalla, por aquel entonces 14 pulgadas, ya estaba bien. En plan chiquitito y tenía que funcionar, no podía ser muy complejo, no podía tener demasiado detalle. Eso fue también algo que ayudó a la hora de diseñar Cálico Electrónico. Cálico Electrónico es un personaje muy icónico, porque es muy fácil, lo ves en una pegatina y dices, coño, Cálico. Eso lo hice así porque tenía que ser un personaje que tenía que ser muy chiquitito y muy reconocible. ¿Hablo más fuerte? Ah, vale. ¿Qué están haciendo así? Vale. Si se mueve para este es otra opción, otro diseño de Cálico Track. Le puse un casquito para soldar también. Yo me preocupaba por él, que no se queme las manos, no se queme los ojos. O sea, yo ya le tenía cariño antes de crearlo. También la versión chiquitita, para que vea que funcionaba. Aquí ya se empieza a parecer al Cálico, que sería sin pies, sin orejas. Ya se empezó a parecer bastante bigote, era una cosa rara, pero bueno. Y al final salió algo así. Este fue el primer Cálico Track, que tampoco fue el definitivo, este no está gordo. O sea, luego se puso tierno a comer y engordó, pero sí que era, pues eso, era como más que tenía la gorra para atrás, los colores, el bigotito. Aquí tenía orejas todavía, y dije, no, orejas no, eso es muy complejo. Vamos a quitar. Y finalmente nació el Cálico Electrónico. Pero bueno, con este personaje le hice una pieza en la que se explicaba cómo hacer un pedido correctamente. Hola, soy Cálico Track, la mascota de Electrónica Web, y voy a enseñarte cómo realizar un pedido correctamente. Sígueme.
En primer lugar, elija el tipo de producto que deseas comprar en categorías. Era todo muy bien explicado. Y ahora busca el tipo de producto aquel que te interese. Por ejemplo, Bueno, la gente se perdía igual, era un peñazo igual, pero bueno, servía porque por lo menos había un muñequito que te explicaba las cosas y era como más divertido. Entonces, a todo esto lo sacamos a los registrados de la tienda electrónica web, que eran unos 25.000, pues tuvo buen feedback. Manolo me dijo, oye, pues mola, ha quedado guay. Vamos a hacer algo más periódico, vamos a hacer algo mensual, semanal, con el personajito, que explique las ofertas y tal. Y dije, me parece muy bien, pero vamos a hacer una web serie. Bueno, no le dije web serie, dije una cartoon serie, un webtoon, no sé cómo se lo dije. Pero yo tenía claro que tenía muchas ganas de hacer algo para internet con Flash. Gracias a Puka Club o los Happy Pea Friends había visto que se podía hacer una... ¿Conocéis los Happy Pea Friends o Puka Club? Vale. Pues descubrí que se podía hacer una serie para internet y decidí hacer una web serie. Dije, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un personaje, que es un superhéroe, que defiende la ciudad de Electronic City, por ejemplo, y vienen enemigos. Él se enfrenta a ellos, pierde, entonces va a tu tienda, a Electronic Web, y consigue algo para vencer. Entonces el mensaje es un branded content, es decir, la marca está dentro, forma parte de la serie, ¿vale? No es de repente que Cálico dice, por cierto, compra Electronic Web, no, es un personaje más de la serie. Y el mensaje es que en Electrónica Web pues encuentras lo que necesitas, básicamente, porque el superhéroe cada capítulo iba ahí y conseguía y encontraba algo lo que necesitaba para vencer a él. Con esa premisa, con esa idea, hicimos el capítulo 1, que lo voy a mostrar porque es muy cortito, duraba en principio, tenía que durar 2 minutos o así en la serie, los capítulos, pero al final pues me poseyó, hecho de buena manera, y hay capítulos que duran 8 minutos. El spin-off, hicimos un spin-off, Órganos Electrónicos, que el último capítulo duraba casi 20 minutos. Los capítulos además eran en flash todo, porque claro, por aquella época 3-4 megas era mucho para descargar. O sea, era ese router que tenías que ir poniendo dinero en la hucha para decir, estoy gastando todo este dinero. O sea, que estamos en una época de los inicios de internet, hace ya 14 años. Y bueno, vamos a ver el primer capítulo ya de Cálico Electrónico. Como este era cortito, lo vamos a ver entero. Y que sepáis que el primero que muere era yo cuando tenía pelazo. O sea, la primera víctima soy yo mismo, el cuyo, ya lo veréis. Vamos a verlo y luego comentamos el capítulo. Voy a saltarme esto. Soy Cálico Electrónico. Se te acabó el cachondeo. Métete conmigo si te atreves, ¿no, María? Te estoy esperando aquí, verás tú. Si no sabes tú las ganas que te tengo. Métete conmigo, anda. Que me tienes frito. Te quedas de corranzo por ese pecho. Vente para aquí abajo. Vente, ven. Míralo. La electrónica web presenta el nuevo decodificador. Menudo mejor. El que estoy bloqueado ara mateix no, però abans de tocar-lo, el programa que es pot passar a internet i tocar-lo. Ja em la càmera. No, ja se sentirà bé. Però, clar, No, però jo et sento tu ara. Des d'aquí. ja, perquè hi ha un que està... I no es pot És ficar... que ell no... Tranqui, tranqui.
lligats. Estan lligats, no estan lligats. ¿No me puedes sacar de aquí o qué? Aquí se me queda de picos. Ara no em moguis. ¿Puedes saber quién? Aquests cascos sempre Hola, hola, hola. ¿Em sents a mi? Bueno, este fue el capítulo 1, ¿vale? Gracias por los aplausos tan sinceros de aquí. Tímidos, nada tímidos. No, pero sinceros y a veces. Bueno, a lo que iba, este fue el primer capítulo. Insisto, si tiene alguien alguna pregunta, ahora ya es el momento, ahora ya he enseñado cosas. Aquí mi amiga Sara, Sara, sí. está con el micro a punto. De este capítulo, cosas que contar, bueno, en la entradilla Batman me la cogió, como podéis ver, en la serie animada de Batman lo vio, dijo, la voy a hacer igual yo también, y me la cogió el cabrón. Luego lo del salto al cajón, por ejemplo, está lleno de guiños, es decir, lo de meterse en un cajón era un personaje que yo veía cuando era chiquitico que se llamaba Hong Kong Fumi, que era un perro karateca. Que fregaba, se iba a la cajonera y se convertía en Hong Kong Fumi. Al final decidí poner tomas falsas porque fui a ver Bichos de Pixar, cuando se estrenaba, más o menos, estamos hablando de esos años, y dije, ostras, qué bueno, tomas falsas en una pieza de animación, de dibujos. Dije, le voy a hacer un homenaje, un guiño, y yo también lo voy a hacer. Y la verdad es que fue un acierto, porque lo que me he dado cuenta es que cuando haces una pieza de animación, sea uno que le dé por animación o piezas audiovisuales o lo que sea, lo importante es que termine bien. O sea, déjate el chiste bueno para el final, porque es con lo que se queda la gente, ¿vale? Puedes hacer una pieza más o menos bien, pero si el final afloja o el final es malo o lo que sea, la gente se queda con eso. Puedes hacer una pieza más o menos que, bueno, que sí que se aguante y tal, pero si al final, ostras, la gente se ríe mucho, le hace mucha gracia, dicen, ostras, qué bien me lo he pasado. Buen sabor. Se quedan con ese buen sabor y es lo que funciona. Y las tomas falsas eran muy fáciles de hacer en el sentido de que ya habías hecho el capítulo, siempre o sea, no venían planificadas, muchas eran de verdad, eran tomas falsas de cuando grabábamos o improvisaciones. Y luego pues eso, cuando terminaba el capítulo te pensabas que bueno, pues por aquí vamos a hacer una toma falsa, las fabricamos más o menos, si no las que había ya pues las dejábamos, ¿vale? Más cosas de... Así bueno, yo no soy guionista, de hecho no era animador, todo aprendí pues, sobre la marcha y ahora diseñador gráfico. Y el momento cuando dice cómete espantoño, pues me salió así. Normalmente tenía que haber dicho, tómate esto enemigo, super bicho, tal dijo Antonio. Y yo tengo un colega que se llama José Antonio y me dijo, lo has hecho por mí, ¿no? Digo, en ti estaba yo pensando. No sé, son un primer capítulo en el que los doblajes, pues sí, los hacía yo la gran mayoría, luego lo hacía con gente de mi entorno, del equipo, porque no había presupuesto para contratar locutores profesionales, pero eso es lo que le dio un poquito ese encanto, ese rollo de más próximo, más popular, las improvisacions, bueno... El lenguaje de calle. Hi ha preguntes, aprofitem perquè el temps ens apreta per poder anar a fer les firmes. Sí? Preguntes? Ah, no, pensaba que s'acaba la mà. ¿No? ¿Seguro? Seguimos. Venga, siempre hay alguien que tiene que romper el hielo. Las están dejando para el final. Sí. Seguimos. Pues bueno, entonces saqué este primer capítulo. Recuerdo que en un mes hizo 5.000 visitas la web y yo le hice un pantallazo y digo, 5.000 personas han visto. Hice incluso un trailer, o sea que en esa época había muchas páginas como El Rellano, como Yonkis, como Minijuegos y todos se pusieron en contacto, pues no, y decidieron compartirlo, ¿vale? Y lo compartieron con sus propias páginas. Yo era un poquito, le decía que sí a todos, decía, hombre, sí, puedes compartir, me pones el link y tal. Y eso fue también un gran acierto porque toda la gente, digamos, me sirvió como de agente publicitario. Claro, yo hacía contenido para ellos y ellos me ayudaban a dar gente a mi página. Así los primeros capítulos pues fui haciendo uno al mes, me propuse hacer uno cada mes y más o menos fue consiguiendo gente hasta que llegó el capítulo 5. El capítulo 5 fue el que un poquito hizo el boom de la serie, que es el capítulo Historia de Amor, en la que sale una ladrona de grandes atributos. Es un capítulo que a lo mejor hoy en día me lo pensaría más de hacer, incluso en su momento pensé, ostras, igual me estoy pasando un poco, pero la verdad es que no había mala intención, o sea, sale Cálico, agarraba la pierna de una mujer frotándose, ¿verdad? Pero hacía gracia porque se ve que no estoy buscando el chiste sexual ni la intención, sino que es la gracia de aquello que coño hace, ¿sabes?
Y en ese capítulo, pues recuerdo que al final, como siempre, el día antes de estrenar, llegaba al estudio y decía, tengo que hacer las tomas falsas, ¿y ahora qué hago? Y tenía una idea que estaba inspirada en El Informal, que había unos gags que hacía Flo con el burlador de Sevilla, que tenía, pues eso, los doblaba, como los dobla él, geniales, y me hacía mucha gracia. Entonces llegué al estudio, por aquella época, era un domingo por la tarde. ¿Qué haces cuando tienes mucho curro? Pues perder tiempo. Me puse en el Messenger, que era nuestro medio de comunicación de aquel entonces, Messenger y Hotmail, no había más, ni Facebook ni Twitter ni nada por el estilo. Y había otros desgraciados como yo que estaban un domingo por la tarde o currando o en su casa en el ordenador. Digo, ¿qué pasa? Digo, hostia, pues tengo que hacer unos chistes para el final de Cálico, a ver si me echáis un cable. Bueno, dejaron todo lo que estaban haciendo, que sería poco, y uno me dijo, yo soy poeta. Perfecto, ayúdame con la poesía. Entonces entre todos me ayudaron a buscar, hicimos los famosos piropos, poemas de Cálico, con lo que también, lo que decía antes, terminando el capítulo muy arriba, consigues que la gente se quede con eso. El capítulo ya era muy bueno y encima ese final, pues fue con ese capítulo, digamos, la serie hizo un boom y llegó ya a todas partes. Vamos a ver solo los piropos y seguimos. Querido, Paqueta, en esta noche tan fría, yo te ofrezco mi estufa. No tiene pilas ni cables, pero igualmente se enchufa. Quisiera ser pirata, no por el oro ni la plata, sino por ese tesoro que tienes entre las patas. Cariño, vamos a jugar al cepillo. Tú pones los pelos y yo pongo el palo. Tus ojos son dos luceros, tu mejilla dos manzanas. Qué linda ensalada de frutas haríamos con mi banana. Mi amor, sentirás solo la esencia, pues me acercaré con gran disimulo. Y un poco más notarás mi presencia. Cuando te la meta por el culo. ¡Orden! Vamos a jugar al teto. ¡Orden! Princesa, te voy a proponer un trato. Tú te subes en agua y yo te meto la parada. ¡Orden! Un momento. Que cuando me pongo romántico se me saltan las lágrimas. ¡Ay! Esto además, perdona, con los que interactuaban contigo, que de hecho no los conocías. ¿A quién? A los que estaban en el Messenger. No, sí. ¿Los conocías? Sí, eran conocidos, algunos más, otros menos. Había gente que no simplemente era por el trabajo o lo que sea, pero sí, los demás eran. No, bueno, la verdad es que no lo conocía tanto. O sea, lo tenía en plan de. No sé quién eres. Bueno, decir, ya no sé si os habéis dado cuenta que esto no es una serie para niños, que sea de dibujos animados, no es una serie para niños pequeños, pero bueno. Y bueno, con esta idea hice este capítulo y la serie petó, o sea, llegó a muchísima gente y eso, digamos que Cálico Electrónico, yo cuando voy a festivales de web series o charlas y tal, siempre digo que con Cálico, o sea, si quieres hacer dinero, no hagas una web serie, haz otra cosa, hazte youtuber o ponte a trabajar, yo que sé, algo serio, pero sí que es verdad que digamos, hacer una web serie para internet sirve como escaparate, ¿vale? Como para demostrar, ya que tienes libertad total, no hay nadie que te diga, no haces esto, haz lo otro, tú puedes hacer lo que quieras, coño, aprovechalo y haz todo lo que puedas, lo mejor que puedas y te sirve como trampolín, como escaparate, como muestra de lo que puedes hacer. Y Cálico Electrónico me sirvió para eso, me sirvió para que la gente me conociera, llegara mucha gente y a partir de ahí llegó gente que sí que quiso contratarme para hacer trabajo pagan, ¿vale? Y de esta manera se puso en contacto conmigo la gente del País de las Tentaciones, MP3, pues llamaron un buen día, oye, Cálico, sí, hostia, no sé qué, oye, que quiero que me hagáis también una serie, algunos dibujos, 1 minuto semanales, digo, puta madre. Entonces dije, bueno, ¿qué quieres que haga? Normalmente yo vengo del mundo de la publicidad, pues claro, te dan un briefing, que es decir, te dan un guión, te dicen lo que quieren, quiero que me hagas esto, y tú lo haces, cobras por ello y ya está. Yo le pregunté, oye, ¿qué quieres que haga? Dice, lo que quieras. Claro. Esto es mucho y además demasiado a veces, ¿no? Sí, dije, como, digo, aquí hay trampa, digo, ¿me vas a pagar? Sí, dije, bueno, entonces esto ya no me lo creo, los limones que me caían, nos abrazamos todos ahí. Lo que quieras y pagando. Nos van a pagar por hacer lo que yo quiera, sí, nos fuimos de borrachera, claro. Pero luego enseguida volví con los pies al suelo, dije, bueno, pues hay que pensar un capítulo a la semana, hay que hacer un capítulo a la semana y además nosotros la reproducción, la reparación cero, era en plan, empezamos hoy ya y ya la semana que viene vemos cómo lo hacemos. Y estaba yo pensando en plan de, ostras, ¿qué puedo hacer? Ya estaba pensando los guiones para Cálico, todo esto era en paralelo a Cálico, y me llegó un mail a... sí, porque entonces el mail sí que existía, el Hotmail, me llegó un mail que decía, era spam, no había tanto como ahora, pero era como spam, y decía, ¿sabías que el graznido del pato no tiene eco y nadie sabe por qué? ¿Tú sabías eso? No. ¿Alguien lo sabía que de público? ¿Cómo que sí? ¿Tú lo sabes? Ponle el micro a este. No tiene eco y nadie sabe por qué. Y nadie sabe por qué. Sí que lo sabe. ¿Y por qué?
por la frecuencia del... Vale, quítale el micro. Lo sabe, lo un aplauso, tienes razón. Pues sí, pero a mí me impactó, yo no lo sabía, yo tengo estudios justos y me llegó lo del pato que no tiene eco, que digo, ¿cómo no tiene eco? Pobrecito el pato, ni malico, ¿qué ha hecho de malo? Pero me jodía más que pusiera que nadie sabía por qué. Digo, hemos llegado a la luna, o eso dicen, hemos vuelto y nadie sabe. Entonces me puse a buscar, me gustó el rollo este, dije, ostras, aquí hay chicha. Me puse a buscar y vi que había un montón de efemérides, llamémoslo efemérides, de que si no sé qué rey se casó con 50 esposas, que si el órgano que más crece es la pupila, cosas por el estilo, que dije, ostras, pues aquí hay materia prima para hacer una serie o por lo menos algo. Entonces inventé el Sabías lo que. El Sabías lo que era una especie como de profesor chiflado que te presenta una de estas efemérides y luego hacemos nuestra versión particular, hacia mi versión particular de esa efeméride curiosa. Son de un minuto, vamos a ver 2 capitulitos y sigo explicando y vemos más capítulos, ¿vale? Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más a este programa. ¿Sabías que es imposible estornudar con los ojos abiertos? Close your eyes, I give you. Toma. Good morning. Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a este show. ¿Sabías que existe un programa de inteligencia artificial que permite escribir sin manos? With my open hand. 不要理解。不对，好你。Vale, esos fueron los 2 primeros capítulos. ¿Cómo funcionaba esto? Nosotros lo pensaba yo el lunes y tal, nos poníamos a hacerlo. El miércoles lo enviábamos ya, el jueves lo subían a su página web del EP3, estaba un poco escondido, no lo veía mucha gente, pero oye, eran los inicios de las empresas volcándose a internet, así que tampoco sabían muy bien cómo hacerlo. El jueves se estrenaba y el viernes llamábamos, oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el capítulo? Claro, nuestro primer trabajo así pagado, que hacíamos lo que queríamos, estábamos preocupados. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Muy bien, muy bien, muy bien. Digo, vale, y así, y el lunes vuelta a empezar. El lunes otra vez, ¿qué coño hago? Una efeméride, va esta, vamos a darle la vuelta. Así hicimos unas cuantas hasta que al final hicimos la que le da nombre, o sea, la culpable de esta serie, la del pato, ¿vale? Hicimos la del pato, era capítulo 6 o así, y quedó así. Welcome back to the... Bienvenidos de nuevo a este programa loco. Hoy queremos hablar de animales extraños que sufren en silencio. Y nunca mejor dicho. ¿Sabías que el graznido del pato no tiene eco y nadie sabe por qué? Vale, pues este fue el capítulo del pato, no puede ser de otra manera. Hicimos lo de siempre, lo mandamos, lo estrenaron, llamamos el viernes y dijimos, ¿qué tal el capítulo? No, muy bien, nos ha gustado mucho. Vale, colgamos y decimos, no lo miran. Está claro que se lo da al becario, nadie lo revisa, lo sube y nadie se entera de lo que estamos haciendo. Nosotros teníamos ese convencimiento de que lo veía el becario, alguno más, lo subía y ya está, porque estaba como muy escondido en la web. Y eso nos dio una libertad que no hubiera tenido que ser. Entonces nos dio por hacer un poquito más de lo que queríamos. Ellos nos dijeron, haz lo que quieras, allá dijimos, vamos a hacer todavía más, o sea, vámonos para arriba. Y nos vinimos arriba, entonces hay capítulos que no los he traído, porque hicimos casi 50. O sea, hicimos como 50, supongo que un buen día vino un jefe o algo y dijo, ¿qué es esto? Y ya nos llamaron, ni dijeron nada, dijimos, se acabó, ¿verdad? Pues sí, vale, lo dejamos. Pero eso nos dio una libertad. Hay capítulos muy malos que no he traído, por supuesto. Y hay capítulos como este, que es mi favorito, no tiene explicación, no se la busquéis. No busquéis una explicación profunda a este, pero a mí me encanta. Hello, cat. Hola compañeros de penurias y escasos de vacaciones. Hoy tenemos un programa digno de National Geographic.
Ya está. Es el capítulo, o sea, no es tan ilástico, no, es la leche. Bueno, lo dicho, vamos a ver algún capítulito más porque es muy corto. Este capítulo, por ejemplo, hay que fijarse en los detalles. Es un capítulo, bueno, una pieza, una cápsula que tiene muchos detallitos. Además, que estáis aprendiendo cosas, o sea, esto está siendo muy didáctico. Esto sí que para los niños, o sea, esto aprendes cosas. Welcome back, freaks. Hoy es un día muy especial. En cualquier caso, el tema va de la agilidad de los paquidermos. ¿Sabías que el elefante es el único animal que no puede saltar? King Robert. ¿Qué habéis visto ahí? Sí, pero había un póster, ¿no? ¿La habéis reconocido? Leticia Sabater. A ver qué oye. Aquí alguien ha hecho. Sí, es Leticia Sabater hace unos 50 años, cuando era joven. Y el elefante es Dumbo, tenía gorrito de Dumbo, ¿ves? Aquí en San Francisco de detalle. Los monos no sé quién son, unos cabrones, pero este era el póster de Leticia Sabater, ídolo de mi infancia, no, yo era mayor. No, bueno. Vamos a ver otro. Las efemérides, algunas eran como bastante, como te diría, espectaculares en el sentido de que era difícil creérselas, pero bueno, si está en internet es verdad, ¿no? O sea, si lo dice internet es verdad. Pues vamos a ver esta, que también seguís aprendiendo. Good morning, Spain. Aquí estamos de nuevo con más información de la que un cerebro normal necesita. ¿Sabías que el récord mundial de velocidad en bicicleta es de 334,6 km/h? You kidding? Si no, me lo explico, o sea, si no, no tiene explicación esto. Sí que me explicaron que era una bicicleta en Australia, de un tío con un traje, un coche con una especie de placa que le contaba. Bueno, se ve que sí, pero no, bueno, esto no, pero que sí, que se consiguió. Vamos a ver este que es importante porque desde siempre, yo siempre he grabado primero los audios, o sea, siempre hemos dicho que grabamos a la americana. Primero grabamos los audios sobre las imágenes del storyboard y luego grabamos y hacemos la animación sobre las grabaciones hechas. Eso quiere decir que la gente que grababa tenía que grabar sin ver lo que estaba, o sea, no estaba doblando una animación, sino que tenía que inventárselo y luego sobre lo que él grababa nosotros hacíamos el personaje, porque de esta manera pues pillamos su interpretación, su intención a la hora de grabar. Si improvisa algo, no, lo podemos hacer, es la locución, lo que es el lip sync, que es la sincronización de las bocas y el acting del personaje, lo podemos cuadrar con su interpretación de la locución. Entonces, para este capítulo, ya veréis por qué, hicimos como un casting en el estudio para ver a quién le salía bien estos personajes para hacer esta pieza. Lo voy a poner y a ver si adivináis qué personajes son. Hicimos un casting y al final salió entre todos los del estudio. Morning, everyone. Hoy me gustaría empezar con algo de historia antigua, de cuando los hombres gruñían y comían con las manos. ¿Sabías que los romanos utilizaban piedrajones para lavarse los dientes? After smile. Pues sí, hicimos un casting de cuñados en el estudio y sí, salió al final uno que era igualito a Peito y a Cuña. Pues sí, uno se ponía un papelito aquí, porque, bueno, se metió de personaje, ¿vale? Por último vamos a ver esta pieza, como ya os he dicho antes, hicimos 50 capítulos hasta que alguien lo vio y dijo, ¿qué estáis haciendo, cabrones? Pero este es uno de mis favoritos, este es uno de los últimos, pero la verdad es que para mí da para serie propia. Amigos extraños, volvemos con más tontas dignas de enciclopedia. ¿Sabías que un perro sordo puede aprender el lenguaje de los
su doggy style. Venga, pues, atento, ¿eh? Ve a buscarme mi zapatilla. A ver, vas a decir algo. Venga, vale, estoy bien. 7 palabras. A ver, tú me vas a comer la polla. El perro solo da para serie, creo que ya. Vale. Bueno, vamos a seguir, que también vamos bien del tiempo. Sí. Preguntas. Si alguien Si hay que aprovechar. Preguntas. No para interrumpir, sino para, para dar juego, ¿eh? Para dar juego. Más adelante en la serie de Cálico, que es, bueno, aparte de los huérfanos electrónicos, el tema del cálico lúbrico, ¿cómo se te ocurrió el cálico lúbrico? ¿De dónde lo sacaste en tu imaginación? Pues creo que, si no me equivoco, pues mira, me gusta que me hagas esa pregunta, porque muchos años antes vi una pieza corta de Moebius, un cómic de Moebius, que salía el amante lúbrico, el lúbrico crónico o algo así, y lo del lúbrico crónico me hizo mucha gracia y dije, tengo que, se me quedó ahí, encasquetado, guardado, dije, ya lo haré, ya. Y un día dije, tengo que hacer enemigo y cálico, pues rima con lúbrico. Dije, pues cálico lúbrico, ya está, ya lo tengo, está todo encaja. Y ya está, y cuando sabía que tenía que hacer una especie como de enemigo, de Némesis, de cálico, y de ahí hacer un personaje que además lo doblaba el que era mi socio por aquel entonces, que le imitaba mal, entonces quedaba como un mal imitador de cálico, haciendo de cálico, y por eso lo del lúbrico, pero tampoco lúbrico no tiene era porque rimaba con cálico, y lúbrico parece como algo feo, ¿sabes? Pues mira, ya lo meto ahí como así como guarrillo, y lo meto, pero fue ahí, no fue para más, o sea, no le di más vuelta, dije, lúbrico, cálico, el enemigo, lo pongo de rojo, que siempre es malo, y lúbrico, y hasta que lo imite que lo hace fatal. Y ahí salió el gran enemigo, que luego hice una movida de que si era el sobrino, que no tiene explicación, no, yo me lié, dije, pues... Le buscaste familia y amigos. No, sí, empecé por un lado, luego tiré por otro y dije, no, esto no es que lo arregle, vamos a dejarlo así, en el misterio, cuando me pregunten, ahora ya me estoy sincerando con vosotros, pero cuando me pregunten diré, mira, que la cagué, que fui por un lado, era el sobrino, pero luego no, que sí, pues eso, ahí me lié, pero bueno, oye, eso que crea un misterio es como Lost. O sea, el de Lost también tendría que decir que me lié, que se me fue de las manos, nunca lo dijo, lo hubiésemos agradecido, pero bueno. Vamos a seguir, si no hay más preguntas, si hay preguntas voy a preguntar, que a mí me encanta. No, esto no, para niños no. Vamos a ver por otro lado. Es que aquí el público es muy familiar, entonces vamos me están limitando un poco de 100 a 10. No, tengo aquí, podemos ver por ejemplo, gracias a Cálico, bueno, espera, voy a ver si cuento por aquí, no sé si lo he traído, en un minuto, si no, es igual, sí. Hace poco, por ejemplo, también gracias a, estoy hace poco, pero gracias a Cálico, pues hace 14 años, de hecho hace 14 años que lo creé y aún estoy aquí hablando de él, quiero decir, que me ha servido para mucho, me ha servido para hacer muchos trabajos y trabajar para, pues hacer webseries para otra gente. Y recientemente se puso en contacto conmigo AMC España para hacer una pieza para el 10º aniversario de Breaking Bad, la Breaking Bad en un minuto, y lo hice, lo voy a enseñar, y de hecho se ha llevado como 7 premios en Nueva York, con unos premios de publicidad, los Promax, que tiene nombre a medicamentos. Tómate un Promax y irás finísimo, pues sí, de la forma. Vamos a ver el Breaking Bad de un minuto, que por supuesto dura un minuto. Chemistry is amazing. You have cancer. Let's cook. Science, bitch. Yeah. I am Heisenberg. Hey. Say my name. Heisenberg. I know a guy who knows a guy. I am the danger. Kill the motherfucker. I won. Yeah, bitch. Willy Wonka, Heisenberg. Hey. Yeah, bitch. Heisenberg. Pues eso, Breaking Bad en un minuto, ¿vale? Este de los últimos trabajos así que he hecho para publicidad o por encargo.
Luego, de tiempo, bien. También, mira, una de las cosas que también he hecho, aunque al final no he visto la luz, pero en sitios como este se puede enseñar. Si alguien lo graba, le tendré que quitar el móvil y quedármelo. No, no pasa nada. Es una pieza, un videoclip. Es algo que siempre había querido hacer, nunca había hecho. Era un videoclip para un grupo mexicano. Que era una especie de, bueno, ya lo veréis. Me dijeron, vamos a hacer algo parecido a Gorillaz. No, era Gorillaz, pero sin el cómo. Pero bueno, me dieron los personajes, pero aún así tenía que hacer una pieza de animación con él. Y la verdad es que es una pieza que, como no había mucho presupuesto, pues lo intenté hacer con todo lo que tenía a mano, Premiere, metiendo pixel art, con algo de 3D, pero poco porque es muy caro. Y queda una pieza bastante... Sale una chica ahí en 3D, que es una especie de página web que puedes descargar los personajes ya en 3D, caminando y los metes. O sea, no, era lo más económico posible, pero ya veréis que quedó bastante visual. Y vamos a verlo, es un videoclip y a ver qué tal os parece. Vale, pues este es el capítulo... Bueno, fantástico, ¿no? El videoclip. Gracias. Aquí hay un porrazo, yo le decía, esto es un videoclip ya con todo lo que comporta. Como Dios manda. Bueno, también gracias a haber hecho Cálico, también se puso en contacto conmigo Anima Studio, que es una productora de México, una gran productora de ahí. Estaban preparando un canal, una network para YouTube, que era Atomo Network, y me encargó hacer una serie de capítulos de webseries. Una de ellas era Super Épico, que es una especie como de super luchador, que lucha contra diferentes personajes frikis. Lucha desde contra Sonic, el pizzero de las Tortugas Ninja, Drácula, Lara Croft, Chuck Norris, Papá Noel, Arthur, que es un personaje de videojuegos que es el protagonista de Gods and Goblins, o todos los orcos del abismo de Helm. Vamos a ver el primer capítulo, que es el de Sonic, que salió bastante cachondo, que eran cortitos también. Era una serie hecha para poderse doblar a otros idiomas, porque solo hay una voz, que es la del locutor, ¿vale? La que retransmite el combate. Y nada, vamos a ver el primer capítulo y luego seguimos, que ya me queda poco tiempo. Chiquines y chiquinas, bienvenidos una noche más al Estadio Colossus para presenciar una auténtica verbena de hostias. A la izquierda, vestido como el cojín de una gitana, ¡Super Épico! Y a la derecha,
lucha, peinado como un mapache escocés, el Sonic. ¡Toma, Moreno! Y comienza el combate y Super Épico se lanza la pata a galope mientras que el Sonic ataca con saña morisca. Ya los tenemos pechito con pechito. Super Épico le espanta las moscas al chiquitico que aprovecha para... a esto lo llamo yo un checkpoint como la bandera de Japón, sí señor. ¿Habrá surgido el amor? ¡Ah no! ¡Es frenesí! El Sonic salta y estampada televisiva. Aro, murciélago, cálico y... Un momento, eso era una... Super Épico parece haberse quedado más para acá que para allá, cosa que va a aprovechar el Sonic para tomarle las medidas y... Ya me vais a perdonar, pero este golpe no merece uno sino 10 minutos de silencio por los dos pelochos que acaban de morir. Super Épico no ha traído paraguas para esta lluvia de hostias. Esperad, parece que Super Épico tiene un plan. Cual mochilo Cidodón saca su móvil y hace una llamada misteriosa. ¿Habrá pedido su última cena? Veamos qué trama Super Épico. Uy. Y una noche más, Super Épico vence a su oponente y al desodorante. Vale, este fue el primer capítulo, ¿vale? ¿Cuál queréis ver ahora? Va, os dejo elegir. Tenemos de Chuck Norris, bien elegido. Tienes buen ojo. Vamos a ver de Chuck Norris y iremos a otra cosa. Chiquines y chiquinas, bienvenidos una noche más al Estadio Colossus. El combate de hoy promete ser épico, ¿no? ¡Epiquísimo! Y a la izquierda, como cada semana, tenemos a Super Épico que se pone gruñón y coqueto. Y a la derecha, Chuck Norris. Chuck Norris es el motivo por el que Wally se esconde. Todos sabemos que Chuck Norris no hace flexiones. Chuck Norris empuja la tierra hacia abajo. ¡Y empieza el combate! ¡Chuck Norris! ¡Super Épico! ¡Chuck Norris! ¡Super Épico! ¡Chuck Norris! Chuck Norris jugó a la ruleta rusa con un cargador lleno y ganó. Cuando Chuck Norris mira al horizonte, puede ver su propia nuca. Chuck Norris no ve gente muerta, la hace. La PSP de Chuck Norris graba vídeos en HD. Y una noche más Super Épico gana el combate. Vaya. Chuck Norris gana el combate, porque Chuck Norris nunca morirá, ya que la muerte no tiene cojones para ir a llevárselo. El último dígito de pi es Chuck Norris, porque él es el final de todo. Vale, el capítulo de Chuck Norris había que hacerlo, está claro. La idea era hacer personajes más o menos conocidos en internet, en la red, y que más conocido que Chuck Norris. Bueno, voy a terminar con la última serie que estoy realizando, que es Pésame Street, ¿vale? Llevo como 2 años, aunque hace como 1 año que tiene continuidad en internet. Voy a poner primero el tráiler, que lo explica mejor que nadie lo que es, y luego veremos un capitulito, ¿vale? ¡Yeah! ¡Hola! Soy Nico, el creador de Cálico Electrónico. ¡Me cago en los mengues! Y estoy aquí para presentaros... ¡Pésame Street! ¿Se ha quedado Esta pillado? es mi nueva webserie totalmente personal y autoproducida. ¡La paga Nico! Por suerte cuento con la inestimable colaboración de... ¡Dani Tejerina! Opi, ¿qué pasa?
que es mi músico de toda la vida desde que empecé con Cálico Electrónico. ¡Que me tiene frito! Y que también va a poner la música y los efectos de sonido a Pésame Street de forma totalmente gratuita. ¿Eh? ¿Cómo que gratis? Esto no es lo que hemos hablado. Esta es una webserie que nace con la intención de informar y concienciar a la gente a través del humor. ¡Me parto el ojete! Pero bueno, ¿que tengo la cara pintada o qué? ¿Cómo que gratis? Además de con Dani, también voy a contar con la ayuda de... músico, claro, cualquiera, hacer mi primo, el cuñado, el... Bueno, ya está bien, a callarse todo el mundo. ¡Hombre, ya! En definitiva, llevo años haciendo reír a muchos de vosotros y ahora, con esta nueva webserie, además de reír, también me gustaría haceros pensar. ¡Pero qué bonito! Gratis, claro, gratis. Todo el mundo trabaja gratis, por supuesto, claro que sí. Voy a ir al súper y le voy a decir que voy a comprar la comida de gratis, porque Nico me paga gratis, todo gratis. Gratis los cojo. Vale, esta es la explicación de la serie. Vamos a ver el primer capítulo, que es el Toro Torito. Salió hace ya unos 2 años, ¿vale? Y bueno, luego lo comentamos y si tenéis preguntas, aquí estoy. ¡Pésame, Street! ¡Street! Hola niños, soy el Toro Torito. ¡El Toro Torito! Sí, mi madre no se rompió los cuernos con mi nombre, pero bueno, a lo que vamos. Estoy aquí porque he venido a Pésame Street a explicaros la diferencia entre unas palabras. La diferencia entre cerca y lejos. Ahora estoy cerca. Y ahora estoy a tomar por culo. La diferencia entre abajo y arriba. Estoy aquí abajo. Sí. Esperarse aquí, ahora vuelvo. Ahora estoy abajo otra vez. Me cago en... La diferencia entre fiesta de cumpleaños y fiesta de los toros. Las fiestas de cumpleaños son la hostia. Para empezar te cantan el cumpleaños feliz. Happy birthday tuyo. Luego te traen un pastel lleno de velas. ¡Ay! ¡Y regalos! ¡Montones de regalos! Pero la fiesta de los toros son una puta mierda. Para empezar te encierran en un cajón que aquello está más oscuro que los cojones de un grillo. Pues más negro tengo yo el agujero del culo. Ay, no te cantan nada, ¿eh? No, como mucho suena una trompetita. Y cuando ya estás ahí acostumbrado a la oscuridad, ¡taca! Te abren el portón y te da todo el solaco de cara, que te quedas que no ves 3 en un burro. 1, 2, 3. Pues bien, lo primero que ves cuando ves algo es una plaza llena de gente que te grita como si te conociera. Y ahí, en todo el medio de la plaza está el torero, que es un señor que va vestido con un traje muy raro y más apretado que los gallumbos de Nacho Vidal. No aguanto más. Y te dice cosas tan inteligentes como... Toro, Pero bueno, el caso es que el colega ahí empieza a marearte con el capote para arriba, para abajo, ahora lo ve, ahora no lo ve, ahora... ¡Oh! ¡Me cago en la madre que parió a Panete! Sí, enseguida aparece este señor, el Picaó, que te clava un pedazo de lanza justo aquí, en la espalda ahí, donde no te alcanza, ¿sabes? Y eso quieras que no, ya te deja baldao para lo que queda de fiesta. ¡Ay! ¡Ouch! Los que faltaban, ¡cabrones! Y estos personajillos son... los banderilleros, que se dedican a clavarte unas bonitas banderillas con sus arponcitos. Aquello se queda clavado y cada vez que te mueves te duele una jarta. Y claro, quieras que no te encabrona. Lo que aprovecha el torero para volver otra vez con el capotito, derecha, izquierda, lo ve, no lo ve, y con su discurso. Y cuando tú ya estás cansado, desangrado y jodido de la vida, es cuando el torero saca una pedazo de espada más larga que un día sin pan y... quieto, quieto ahí, que te veo. No, hombre, no, déjame terminar. O sea, sí. Pues no, ahí no termina la cosa. Porque aunque te metan todo el cacho hierro este de 80 centímetros para adentro, pues a veces no le dan a lo que le tienen que dar. Y a lo mejor te perforan un pulmón o el hígado. Y claro, ahí la agonía dura lo que... ¡Oh! ¡Oh! Ya me la he tenido que clavar. Oh. Podría decir que... que me ha partido el corazón. La diferencia entre
Pues la verdad es que yo no veo ninguna, ¿eh? ¿Y tú? ¿Cómo os habéis quedado? Sí, ¿cómo se ha quedado el cuerpo? Bueno, esta, como podéis ver, es una serie de animación de humor para concienciar sobre el maltrato animal, sobre todo el maltrato animal, a través de un canal diferente, un canal nuevo, que es la animación y el humor, porque me he dado cuenta que, digamos, la diferencia de reír no es llorar, es no sentir. Entonces, cuando os hago reír, os hago sentir y a partir de ahí puedo llegar a otros sentimientos vuestros para que, digamos, haceros llegar información. Es lo único que quiero, para que cada uno con esa información tome las decisiones que quiera, ¿vale? Yo no quiero imponer, ni quiero decir que yo tengo razón, simplemente una información que he ido buscando, está contrastada y la doy de una manera diferente, que es con humor. Vamos a ver otro capítulo más amable, porque digamos que esta serie hay capítulos con los que hay cierto activismo animalista, activismo en contra de la tortura animal. Y luego hay otros capítulos que tratan sobre alimentación. Se podría llamar la primera webserie Vegan Friendly. Hace 4 años yo decidí de cambiar mi manera de... Mis hábitos, tanto de alimentos como de ocio, como de vestimenta. Y como decía, esta serie es para informar, y también quiero informar sobre alimentos. Tanto buenos como malos. Hice un capítulo sobre el aguacate y en él salía el azúcar. Bueno, vamos a ver el aguacate y luego el azúcar, y yo creo que con eso terminaremos. Sí, si hay preguntas, els farem con un poco de tiempo después. Vamos y a si ver no, iremos a las firmas. rápidamente el capítulo del aguacate, que es cachondo, y si da tiempo el otro. Hola, soy el aguacate y estoy de puta madre. ¡Aguacate! ¿Conocéis a alguien a quien yo no le guste? Yo no conozco a nadie. Soy súper nutritivo, saciante, digestivo y antioxidante. Soy la pera limonera. ¿Qué más quisieras tú, cuerpo escombro? Los primeros que me cultivaron fueron los incas. Hola, ¿qué haces? Porque soy un fruto lleno de nutrientes, vitaminas, betacarotenos, antioxidantes, minerales, grasas... Aguacate en inglés se dice avocado. ¿Avocado? ¡Avocado! ¿Dónde estás, avocado? Aporto muchas calorías, 165 por cada 100 gramos, pero no pasa nada, porque provienen de grasas monoinsaturadas que van de puta madre para el corazón. Aporto unos 15 o 20 gramos de estas grasas buenas por solo uno de azúcar. ¡Azúcar! No, azúcar no. Al azúcar se la respeta, hueputa. Pero no te preocupes por las grasas, porque como acelero tu metabolismo, tu organismo se pondrá raudo y veloz a quemar toda esa energy. Me voy a comer un aguacate. ¡Hostia! Pero si me he quedado más seco que el tobillo un canario. ¿Cómo? ¿Cómo me dices tú, Yayo? ¿Tú estás loco o qué? Mira, mi niño. Tobillazo canario, 7 estrellas. Y hasta aquí el capítulo de hoy sobre mí, el aguacate. O como me conocen ellas, el avocado. ¡Avocado! ¿Dónde estás, frutita? Enséñame la ramita. Ah, se me olvidaba. Aunque me puedes preparar de muchas maneras, lo ideal es que me comas siempre, siempre, siempre crudo. ¡Sí! The hard this music. I rock the hard. Esto del corazón no tiene sentido, ¿vale? Voy a beatbox, el que lo dobla, digo, pues venga. No da tiempo a más, os invito a que veáis Pésame Street en YouTube, en Facebook. Está a la continuación el del azúcar, que tiene mucha coña, hay un montón de capítulos, tanto de alimentos como digamos, de protesta o de activismo acerca del maltrato animal. Y si tenéis alguna pregunta rápida, si no me voy raudo y veloz a firmar. Si no hi ha preguntes, ya casi que llevamos a Nico acompañándolo de un fuerte aplauso, porque hay Muchas que gracias por venir. Al espacio de firmas, y cuando diga basta, porque insistimos, hay un tren que se va sin mí. Con Nico o sin Nico. Gracias, Nico, muchas gracias de verdad, y bienvenido al Girocòmic.